Con la mesa que nos ocupa esta tarde, que tiene, como está diciendo la mesa que nos va a ocupar ahora, tiene una importancia y una trascendencia importante. Es una situación que viene produciéndose especialmente en los últimos años y que hasta hace relativamente poco tiempo ha venido pasando desapercibida. Como lo hemos leído tanto, perdonad, porque la mesa de la que vamos a hablar, es que no lo pone, no, disculpar, es la discriminación por edad, edadismo. Y vamos a presentar una campaña también que ha hecho la UJP. Nos estamos refiriendo a la discriminación por edad, donde cada vez las situaciones cotidianas y aparentemente neutras están desembocando en una discriminación a las personas mayores. Situaciones en las consultas médicas, en las contrataciones de los seguros, etcétera, vienen poniendo de manifiesto esta situación que desde aquí no queremos que se normalice. Es más, estamos dispuestos a denunciar esta situación ante la sociedad. Tal y como nos ha adelantado la compañera Lola en su presentación, a las personas mayores tradicionalmente se las va vinculando a estereotipos, en ocasiones con connotaciones negativas, algo muy vinculado precisamente a las conductas edadistas. Entendemos el edadismo como los prejuicios, estereotipos y discriminaciones hacia las personas por razón de edad y que lleva implícita la restricción o exclusión injusta del ejercicio de los derechos y libertades. La discriminación por razón de edad afecta a nuestra salud y está asociada a una muerte prematura, a una salud física y mental más precaria y a un incremento en las situaciones de discapacidad y dependencia. Para hablarnos de todo esto, tenemos a dos magníficas ponentes. Voy a leer el currículum que he tenido que resumir porque tienen una trayectoria y una vida profesional muy importante y ocupando cargos de alta relevancia y trascendencia política. Al finalizar con los currículos empezará a hablar María Luisa y antes de eso pues veremos un vídeo donde nos explican la campaña que han hecho los compañeros y compañeras de la UJP. María Luisa Álvarez Duarte, secretaria estatal de Internacional y Edadismo de la UJP-UGT, es licenciada en Ciencias Políticas Económicas y Comerciales, sección Políticas, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada por la Escuela Diplomática como experta en comunicaciones europeas. Experiencia profesional. Técnica en Relaciones Internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Técnica en la Dirección General de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid. Asesora de la Dirección General de la Mujer en la Comunidad de Madrid. Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Profesora asociada en el Departamento de Humanidades, Ciencias Políticas y de la Administración Universidad Carlos III de Madrid. Directora del Área Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Diputada socialista en la Asamblea de Madrid durante la quinta legislatura, directora del área de responsabilidad social y encargada de la aplicación de políticas de género en la Fundación Carolina, secretaria general de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, directora adjunta de temas de género en la FIAT. Ha participado en numerosas publicaciones y miembro activo en el movimiento asociacionista. Podéis ver el currículo que tienen y hemos tenido que resumirlo mucho, ¿verdad, compañera Marisa? A mi izquierda, Dolores Carrión Martín, vocal del Patrimonio de Heritage Internacional España, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Entre cargos públicos ha desempeñado los cargos de delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, subsecretaria de Cultura, subsecretaría de Administraciones Públicas, inspectora general de Servicios de la Administración General del Estado, asesora de los gabinetes del presidente del Gobierno y del Ministerio para las Administraciones Públicas. Ha sido miembro de la Comisión de Coordinación de Administraciones Periférica de la Administración General del Estado, de la Conferencia Sectorial de Cultura y de la Comisión Nacional de Administraciones Local, así como vocal de los patronatos
Teatro Real, Museo del Prado, Centro Nacional del Arte, Museo Reina Sofía y Biblioteca Nacional de España. Cuenta con una dilatada experiencia docente en el Instituto Nacional de Administración Pública y ha sido vocal asesora de Gobierno Abierto hasta su jubilación en mayo del 2024, participando en la creación y puesta en marcha del Foro de Gobierno Abierto, que reúne a las administraciones con las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, veis cuando os decía que eran unos currículos amplios y hemos tenido que reducirlos. Así que cuando queráis ponéis el vídeo y a continuación empieza la compañera Marisa. ¿Los quitamos o qué? Según la RAE, es la discriminación por razón de la edad, especialmente de las personas mayores o ancianas. La Organización
Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo creo que como una imagen vale más que 1000 palabras, casi que deberíamos callarnos después de esto, porque vamos a repetirnos, pero en fin, hay un compromiso, y comenzaré yo agradeciendo la organización de estas jornadas, que suponen ya una continuación de lo iniciado en Barcelona en el 23, con unas jornadas que se denominaron diversas caras de una misma discriminación, y después con este vídeo, que efectivamente hay que agradecer, como habéis visto, a los responsables de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la anterior ejecutiva. Ya eran conscientes de lo que estaba pasando con el edadismo, porque ahora lo oímos mucho más, pero es que ya sucedía. Y efectivamente sucedía desde hace tanto tiempo que yo, por decir también una anécdota un poco personal, cuando hace la friolera de 25 años, pues iba yo con mi madre y con mis hijos a comer a un restaurante. Le pasó esto que cuentan aquí, tal cual. Es decir, que entramos y le dijeron los del restaurante, los camareros, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Pues dijimos lo que fuera, y dijo, ¿y la abuela? Entonces mi madre, que era muy suya ya, era una asturiana de Armas Tomar, dijo, oiga, que yo no soy su abuela, yo soy la abuela de mis nietos aquí presentes, pero así tal como os lo digo, como salió en el vídeo. Pero es que efectivamente estamos en eso, somos abuelos de nuestros nietos, y una de las cosas a las que me referiré a continuación es que efectivamente se trata de, en el mejor de los casos, que es ese, infantilizarnos. O sea, nos tratan con mucho cariño y mucho amor, y ya no os digo en los hospitales. Los hospitales, si habéis tenido alguna experiencia, es absolutamente lamentable, porque te dicen cariño, mi amor, ¿cómo estás? Y cosas similares. Entonces hay que denunciarlo continuamente. Por supuesto, pues yo me alegro muchísimo de que aquí, antes de que yo estuviera en la ejecutiva, pues ya se había tomado estas medidas. Efectivamente, en algunas de las cosas, como ya se han dicho aquí, incluso nos repetiremos, como por ejemplo en el concepto del edadismo, pero no importa, hay que insistir para que todos lo recordemos. Entonces, ¿qué sucede con ¿qué denominamos edadismo? Pues es efectivamente el conjunto de creencias, prejuicios, estereotipos y discriminación basados en la edad. Esto ya lo hemos oído por tercera vez, creo que con esto que yo digo, que afectan tanto a jóvenes como a personas mayores, y que suponen un impacto en derechos humanos, salud mental, empleo y cohesión social. La prueba de ello es que en el plan de acción aprobado en el Congreso de la UJP de enero de este año, al ver que esto estaba sucediendo, se definió lo que es el edadismo, y se incluyó en la Secretaría de Internacional, por ser conscientes de las implicaciones que tiene el desarrollo del tema también en el resto de los países, especialmente en los europeos, pero no solo. Así, la Organización Mundial de la Salud, a la que ya se ha hecho referencia, se ha definido cómo el edadismo existe en nuestra forma de pensar, que son los estereotipos, en la forma de sentir, que son los prejuicios, y en la forma en la discriminación, la forma de actuar, que es la discriminación. No solo con respecto a los demás, sino también con respecto a nosotros mismos. Por todo ello, y para combatir estas cuestiones, como sindicato de clase, hemos aprobado en dicho documento congresual, entre nuestros objetivos y principales actividades, la reivindicación de los derechos de las personas mayores que son o puedan ser amenazados, ya que, aunque la discriminación por edad puede producirse en otros colectivos, como decía antes, jóvenes o edades intermedias. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, había en 65 y más, supongo que algunos lo habéis leído, se refería a una cadena de hoteles que curiosamente ejercían edadismo en otras edades. Es decir, estaba prohibido ir a esos hoteles a aquellos que no tuvieran entre 18 y 45 años, y en algunos de los hoteles que estaban en Barcelona, Madrid y Sevilla, incluso como máximo en 39 años. Yo me quedé pasmada porque esa especialidad, o sea, la discriminación de jóvenes sí se ha analizado, la de mayores por supuesto, pero esa franja no sé a qué se refería. Nos ha quedado tratar de investigar porque es un poco raro, pero efectivamente no es solamente el edadismo se puede dar en jóvenes o en mayores, sino incluso en otras edades. Y aunque, como decimos, el edadismo puede manifestarse en todas ellas, en todas esas edades, en general en todas ya,
En el ámbito laboral llamamos la atención de que puede hacerse de forma sutil, con un rechazo no explícito de personas por ser mayores o muy jóvenes, con un tratamiento condescendiente hacia adultos mayores o con falta de representación de personas mayores o jóvenes en los ámbitos de decisión, o de forma expresa, falta de oportunidades de empleo o ascenso para mayores de 50, sueldos más bajos para jóvenes por falta de experiencia. También el edadismo tiene su reflejo en el ámbito de la salud, subestimando síntomas en personas mayores. Efectivamente, es otra de las cosas que suceden, dicen, es normal para su edad. ¿Qué querrá usted con esa edad? Negación de tratamientos para mayores. La referencia del vídeo está clarísima y ya sí que por añadir una experiencia personal, en un momento determinado yo fui a un médico y me dijo que me iba a hacer unas pruebas, era un médico de un seguro privado que en la Seguridad Social no me las hacía. Y entonces yo dije eso, digo, pero ¿cómo es posible si con más de 70 años ya no es necesario porque ya no te puede dar la enfermedad? Y me dijo el médico, no, lo que pasa es que si te da con más de 70 años probablemente te morirás antes de que te mate esa enfermedad, y para eliminar gastos, pues no sé si en todas las, como se ha dicho en el vídeo, no es en todas las comunidades autónomas, pero en algunas, para ahorrar, efectivamente, tanto las colonoscopias como las pruebas a mujeres con posible cáncer de mama o de útero no se hacen para que no gasten tanto. Claro, sin olvidarnos, porque hay que hacer una referencia a ello, que todos lo tenemos presente, pero que no debemos dejar de repetirlo, todos aquellos ancianos que murieron en Madrid, es donde más se sabe, pero fue en toda España en la época de la pandemia. En la vida cotidiana el edadismo se produce, por ejemplo, también con chistes o comentarios peyorativos, invisibilización de los mayores en publicidad o en las decisiones sociales. ¿Y cuáles son las consecuencias de la discriminación? Pues son muy graves: baja autoestima, aislamiento social, depresión o ansiedad. Y las repercusiones sociales son pérdida de talento en el ámbito laboral, aumento de brechas generacionales, enfrentamiento generacional, aprovechado esto de manera muy evidente, como sabéis, desde la derecha. Últimamente lo habréis visto con los boomers, esta amenaza absoluta que están utilizando, porque según ayer un artículo que venía también en 65 y más del compañero Cándido, que decía que en España, eso es muy curioso porque los boomers no tenemos las mismas fechas de nacimiento que en Europa, porque tardamos más. Sabéis que los boomers es cuando nacieron muchas personas en un periodo de tiempo, mientras que a nivel general, a nivel europeo, es desde el 46 hasta el 64, pues en España se considera después. Por eso decía el compañero Cándido que el que era del 52 no era boomer. Pero sí que lo tremendo es que están utilizando esto para amenazar con que los actuales jóvenes no van a tener pensiones suficientes porque los mayores estamos terminando con todo el dinero destinado a pensiones. Esto hay que combatirlo y saber que además, al igual que por ejemplo los gastos de sanidad, si hay menos, por ejemplo, que puede venir la inmigración para sustituir, si hay menos personas para ocupar esos puestos de trabajo, porque la pirámide efectivamente está cambiando y hay menos nacimientos, pero no es obstáculo para que el Estado, si es un estado de bienestar como es debido, destine fondos para, igual que los ha destinado, para la salud y para la educación, para las pensiones, y que se mantengan las pensiones como corresponde. Tenemos también desigualdad de acceso a los servicios, y las causas por las que se produce el edadismo vamos a ver también cuáles pueden ser. Pueden ser variadas. Entre las culturales y sociales podemos mencionar idealización de la juventud, miedo al envejecimiento, falta de contacto intergeneracional. Los medios de comunicación contribuyen también bastante a todo ello, con una imagen negativa o ridiculizada de los mayores y por la ausencia de estos. ¿Qué podemos hacer para combatir el edadismo? A nivel individual podemos hacer cosas. Podemos revisar nuestros propios prejuicios, que también los tenemos, valorar la diversidad de las edades de nuestro entorno, fomentar el respeto intergeneracional, y a nivel institucional, políticas de inclusión por edad, programas de empleo para adultos mayores y jóvenes, educación sobre envejecimiento y juventud. Algunas empresas ya están realizando programas de mentoría inversa en los que los jóvenes capacitan a mayores en tecnología y los mayores guían a los jóvenes con su experiencia.
¿Qué medidas pueden realizarse para combatir este edadismo? Políticas públicas. En políticas públicas la legislación es primordial. Una ley específica que incluya la edad como categoría protegida en todos los ámbitos: trabajo, servicios sociales, salud, vivienda, en el ámbito financiero, con mecanismos efectivos de denuncia y sanción. Aprobar una estrategia nacional, al igual que se ha referido la Secretaria de Estado, que están preparando una estrategia para el tema de la dependencia, creo que ha dicho, o de los servicios sociales, pues también una estrategia nacional para el tema de personas mayores y de envejecimiento, que incluya la lucha contra el edadismo y con objetivos medibles, que eso es muy importante: reducción del desempleo senior, mejorar la percepción social e inclusión de la tecnología. Recoger datos desglosados por edad en todos los indicadores sociales, laborales, sanitarios, que serán los que permitan visibilizar los desajustes estructurales y evaluar avances y diseñar políticas. Esto también yo tengo un recuerdo, porque como ha leído la compañera mi currículum, fui directora general de la mujer en unos momentos en que lo del género no se llevaba tanto y hubo que pelearlo mucho. Y entonces una de las primeras cosas que reivindicábamos sin parar era el desglose de los indicadores por género, porque entonces por sexo, porque ya no hay que confundir tampoco sexo con género, pero como no se recogían, no sabíamos cuántas mujeres asesinadas había, por ejemplo, facilito, porque había asesinatos, pero no ponían si eran de hombres o de mujeres. Esto os hablo de fechas de 1991, porque en el 95 yo dejé de ser eso, y empezaron a tenerse en cuenta en los desgloses de los delitos que se cometían a partir del 2003. Entonces, después también podemos recoger políticas de empleo inclusivas para mayores, con incentivos fiscales a empresas que mantengan trabajadores mayores, bonos de formación, flexibilización de jornada, programas de formación interna para el personal de mayor edad, como digitalización, nuevas tecnologías, competencias actuales, políticas de diversidad generacional, promover esas mentorías intergeneracionales que se hagan en más empresas, campañas de sensibilización públicas contra los estereotipos de la vejez, promover representaciones positivas en medios, educación desde edades tempranas, inclusión en currículos escolares de temas de envejecimiento, respeto intergeneracional que tanta falta hace, glosario de lenguaje inclusivo eliminando la infantilización de los mayores, formación para profesionales de salud y servicios sociales y medios de comunicación, adaptación de accesibilidades físicas y tecnológicas en servicios públicos para personas mayores, servicios de acompañamiento, programas comunitarios que reduzcan el aislamiento y protección frente al maltrato. Ya se ha dicho también antes, establecer canales seguros, confidenciales para denunciar abusos, aunque mañana se hablará más de esto, contra personas mayores, incluyendo violencia psicológica, negligencia o abuso económico. Estas son algunas de las medidas que se pueden tomar. Posibles obstáculos y desafíos. Resistencias culturales, ideas arraigadas sobre lo que pueden o no pueden las personas mayores, recursos financieros, presupuestos limitados para implementar programas, adaptar servicios, etcétera. Fragmentación administrativa, también se ha hecho referencia por la Secretaria de Estado en otras cuestiones que no era concretamente el edadismo, pero competencias diversas a nivel autonómica y local que dificultan acciones coordinadas. Dificultad en medir impacto, falta de datos, indicadores adecuados, estereotipos internos. El edadismo internalizado es muy grave porque hacen que las propias personas mayores no denunciemos o no exijamos cambios. Como recomendaciones, podríamos establecer un plan de acción nacional con metas claras, plazos, responsables y presupuesto para combatir el edadismo. Crear alianzas entre administración, sector privado, ONGs y sociedad civil, personas mayores incluidas, para diseñar participativamente las medidas. Financiar y promover investigaciones y encuestas periódicas que midan discriminación por edad, percepción social, brecha digital, desempleo senior, etc. Incluir la dimensión del edadismo en políticas de igualdad ya existentes, género, discapacidad, para fomentar una visión interseccional. Evaluación de impacto de políticas nuevas antes de su aplicación, analizar posibles efectos discriminatorios por edad y seguimiento continuo. Fomentar ejemplos visibles de buenas prácticas, ciudades amigables, empresas modelos, medios de comunicación ejemplares. Para conseguir todo lo anterior es muy importante que se apruebe la legislación a nivel internacional.
Es cierto que ha habido intentos de aprobar una directiva europea, que no ha salido adelante por la inexistencia de una legislación más amplia. En concreto, debería aprobarse una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores y para ello ya se ha constituido un grupo de trabajo en Naciones Unidas que va a abordar esta tarea. A partir de ahí será más fácil que la directiva europea, congelada actualmente, salga adelante, aunque es verdad que puede demorarse bastante, porque ya sabemos que todos los temas que afectan a los 27 países europeos se demoran bastante. Y sí es cierto que si tuviéramos ya aprobado ese paraguas legislativo internacional, sería más fácil aprobar una ley interna de protección de los derechos de las personas mayores, similar a la Ley Integral de Igualdad de Mujeres y Hombres, que fue pionera y que podría recoger todo lo que hemos dicho hasta ahora como ley código para proteger a las personas mayores, para favorecer la igualdad y construir una sociedad inclusiva y más justa. Como conclusión diríamos que el edadismo no solo afecta la justicia social, sino también la sostenibilidad demográfica, económica y social de los países con poblaciones envejecidas. Combatirlo requiere medidas múltiples, intersectoriales y sostenibles en el tiempo. Involucrar personas mayores como agentes activos, no solo como receptoras de medidas, impulsar un cambio cultural profundo que valore las edades como parte del ciclo vital, reconociendo la riqueza de la diversidad generacional. Nada más y muchas gracias por escucharme. Bueno, buenas tardes, amigas y amigos. Estoy encantada de estar aquí y de ver a muchos compañeros que hacía tiempo que no veía, muy queridos y muy queridas para mí. Muchas gracias, Victoria, por la presentación, pero lo más importante de mi presentación en el día de hoy es que, además de llamarme Lola, tengo 66 años, pertenezco, por tanto, a ese colectivo llamado de las personas mayores. Estoy casada, tengo 2 hijas y 2 nietos, por tanto, cumplo todos los requisitos que se supone que tiene que tener una persona de mayor edad. Yo creo que ha sido muy oportuna la celebración de esta jornada y quiero felicitar a la Unión de Jubilados y Pensionistas y también a la UGT, no solo por la jornada y el título que me ha encantado, Mayores con Derechos. No es mayores con cuidado, mayores con asistencia, sino mayores con derechos. Somos personas y tenemos derechos. Y también porque la campaña me ha parecido muy descriptiva de algunos de los datos que conocemos y sabemos. Creo que está muy bien hecha y que va a ser una campaña de verdad muy eficaz. Empiezo diciendo que al llegar a los 80 años, dice Joan Manuel Serrat, esta sociedad ingrata en la que vivimos tiene una cierta tendencia no solo a permitir que uno se jubile, sino a jubilarlo obligatoriamente. Se le retira también el derecho a ser visible y se acaba convirtiendo en un ser invisible que va de aquí para allá. Yo, dice Serrat, no pienso renunciar a mi visibilidad ni a mi derecho a ser útil. Bueno, pues ni Joan Manuel Serrat ni ninguno de los que estamos aquí presentes pensamos ni ser invisibles ni renunciar a ninguno de nuestros derechos, entre ellos a ser útiles en la sociedad. Os cuento que yo vengo en representación de HelpAge Internacional España y, como algunos no conocéis esta organización, os digo que somos una fundación sin ánimo de lucro, que tenemos implantación internacional, estamos en 92 países. En España llevamos funcionando más de una década y somos la única asociación que defiende los derechos de las personas mayores en un terreno esencial, junto con otros terrenos que también defendemos, que es el de las emergencias, el de las catástrofes y emergencias. Y tenemos experiencia en proyectos de cooperación internacional con otros países, pues cuando ha habido catástrofes. En nuestros estatutos no solo está
defender los derechos de las personas mayores y luchar contra el edadismo, sino hacerlo también en todo y cada uno de los ámbitos concretos en los que hemos visto que se manifiesta el edadismo. Bueno, se ha dicho aquí, se ha definido que el edadismo no es nada más que la discriminación de las personas por razón de la edad, y es verdad que el concepto apareció a finales de los años 60, pero hasta hace muy poquitos años no ha sido asumido ni por los medios de comunicación. Ahora vamos viendo campañas en las teles y en la radio, ni tampoco en el plano reivindicativo, ¿no? No era algo que preocupara, por decirlo así, a la sociedad. Las personas, se ha dicho aquí, podemos ser víctimas de edadismo a lo largo de muchas etapas de nuestra vida. Hemos citado aquí a los jóvenes. Entonces, cuando, por ejemplo, asociamos la juventud a la irresponsabilidad, a la ociosidad, a la frivolidad, o cuando algunos de nosotros decimos que los jóvenes hoy en día no tienen ganas de trabajar, pues estamos siendo edadistas y estamos partiendo de un estereotipo de las personas jóvenes. Sin embargo, son los grupos de mayor edad, nosotros, los que tenemos más de 60 o 65 años, los que estamos sufriendo en la actualidad una discriminación más intensa y generalizada en todos los ámbitos. Según la OMS, no recuerdo si alguna de las personas que han intervenido ya lo ha dicho, 1 de cada 2 personas es edadista con las personas mayores. Por tanto, es un dato interesante. Y el máximo exponente de esta forma de discriminación es el maltrato físico y psicológico que sufrimos las personas mayores. Se ha dicho aquí también, según datos de Naciones Unidas, 1 de cada 6 personas mayores sufre malos tratos. Pero, por ejemplo, en mi fundación tenemos un observatorio del edadismo y tenemos, que lo ponemos a disposición de todos y todas, un servicio de atención, Servicio Estatal de Atención a Mayores se llama, y recibimos consultas o peticiones de ayuda de personas mayores. Bueno, pues el segundo motivo de consulta en el año 2024 ha sido el maltrato físico o psíquico, con un porcentaje que supera el 16%. Es decir, el primer tema es el tema de prestaciones y a continuación maltrato. Fijaos que a mí me preocupa mucho porque en 2023 el primer tema era prestaciones y el segundo tema, ¿cuál era? Pues era la brecha digital. Así que yo comprendo que la foto que estoy dando no es muy bonita, pero bueno, es un poco los datos que tenemos. Por tanto, podemos decir que las personas mayores somos el rostro más invisible de la discriminación por edad. Ya a esto se suman otras: género, discapacidad, raza, país de procedencia o situación económica. La segunda idea que quiero poner encima de la mesa es que el edadismo, como otras formas de discriminación, lo ha dicho Marisa antes, se basa en estereotipos sociales y en prejuicios. Y estos estereotipos nos presentan a las personas mayores como improductivas, frágiles o incapaces. Pero vamos a ser un poco científicos. En términos vitales, no hay una edad que podamos asociar al inicio de la vejez. La vejez, el envejecimiento es un proceso. Por tanto, nadie se levanta un día y dice: hola, soy viejo. Pues no. Pero en la sociedad, y lo que es más preocupante, en las instituciones y las administraciones, las que de una forma u otra han asociado dos cosas que pueden tener que ver o no, que es vejez con edad de jubilación. Incluso cuando se tratan de personas que nunca han desempeñado un trabajo remunerado. De esta forma, cuando una persona
termina su etapa laboral, además de perder su estatus profesional y su identidad profesional. Si yo era camarera, pues paso a ser jubilada. Si yo era funcionaria, paso a ser jubilada. Y si era fontanero, pues paso a ser jubilada. Pierdes tu identidad profesional, pero pasa a ser considerada de un día para otro como una persona mayor y por tanto como una persona invisible. Y es entonces, yo hablo de cosas que he constatado yo misma, no me hace falta irme muy lejos, cuando te enteras de que se dan por supuestas muchas cosas negativas sobre ti. Se da por hecho que tienes que tener una determinada imagen y no otra. Por ejemplo, pues si eres mujer, se da por hecho que tienes que tener el pelo corto y blanco, que me parece muy bien la que lo quiera llevar, pero si lo lleváis como yo, así, tipo Rocío Jurado, pues eso pues parece que no es adecuado para una persona mayor. También se dan por supuestas otras cosas, como que careces de estudios, de cualificación profesional o de talento, o que eres analfabeto digital, o que tu información médica, lo hemos visto en el vídeo, hay que dársela a tus hijos porque tú no te enteras, y que tu día a día debe limitarse a lo que llaman la OMS envejecer activamente. Yo no quiero abrir ahora el melón de la OMS y el envejecimiento activo, sé que hay una ponencia, pero igual el concepto también requiere algún tipo de revisión y deberíamos hablar mejor de longevidad y de derechos que no de envejecimiento activo, porque no existe el envejecimiento pasivo, creo yo. Y voy a poner un ejemplo. Yo, que como ha dicho Victoria, he sido funcionaria, pues cuando te jubilas tienes el honor de pasar, seguro que aquí hay más funcionarios y funcionarias, a las llamadas clases pasivas. Por Dios, quiero desde aquí decirle al ministro responsable, que es Óscar López, que ya vale. Aquí no somos clases pasivas. Ese concepto que es arcaico, como sabemos todos, hay que revisarlo. Nosotros seremos funcionarios y funcionarias jubilados, pero no somos clases pasivas en absoluto, y espero que entre él y la ministra de Hacienda pues lo revisen y lo cambien pronto. Y luego hay una cosa, frente a este estereotipo, el colectivo de personas mayores nos caracterizamos por nuestra heterogeneidad, porque en primer lugar se trata de un colectivo muy amplio. Por ejemplo, nos pasamos un 30% de nuestra vida siendo personas mayores, por tanto, claro, desde los 60 que dice la OMS hasta que nos morimos con mucho más de 80 y algunos superan los 90, pues un tercio de nuestra vida somos personas mayores. La OMS nos clasifica en 3 grupos y dice afectos sociosanitarios. Adulto mayor, si la persona tiene entre 60 y 74 años, ancianos para quienes tienen de 75 a 90 años y ancianos longevos para los que tienen la suerte de tener más de 90 años. Pero lo cierto es que aun diéramos por buena la clasificación sociosanitaria, el estado de salud y las circunstancias económicas y la experiencia vital y profesional de cada uno de nosotros pues es única. Y un enfoque basado exclusivamente en factores biológicos o sociosanitarios no nos parece en nuestra asociación suficiente para enfocar correctamente las necesidades y expectativas de las personas mayores. Por ejemplo, voy a decir una impertinencia, pero los poderosos no envejecen. Tenemos el ejemplo de Donald Trump, que según esta clasificación pues es un anciano, porque tiene entre 75 y 95 años, pero bueno, le ponemos muchos adjetivos al hombre, con razón, pero no se nos ocurre decir, es un anciano. Se decía de Biden, por cierto.
pongo estos ejemplos para decir que el edadismo que se ha venido desarrollando no solo es consecuencia del aumento de la longevidad, sino también es resultado de una cosa que es muy positiva y que ha sido la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Nosotras éramos las que cuidábamos de las personas mayores y, por tanto, al incorporarnos al trabajo, las personas mayores, especialmente las dependientes, han pasado a ser consideradas como una carga para las familias, no porque no quieran a esas personas mayores, sino a veces por imposibilidad física o laboral de atender a la familia como quisieran. Y esto da lugar a un tema que ha salido aquí de pasada, pero que voy a darle nombre, que se llama la gerontofobia. La gerontofobia es cuando ya supera un poco más el edadismo, y es cuando a las personas mayores se las culpabiliza de los problemas que tienen otros grupos de edad y se nos ve como gente gravosa o privilegiada frente a otros colectivos, por ejemplo, para los jóvenes. Pero todos los días yo tengo la mala costumbre de mi vida en activo, de mirarme todos los medios de comunicación, todos los días, todo el espectro ideológico, y no hay día que no aparezca un artículo hablando de la insostenibilidad, no de la sostenibilidad, de la insostenibilidad del sistema público de pensiones. No se preguntan si es sostenible el gasto militar, ni si son sostenibles determinados tipos de subvenciones o de ayudas, o la sanidad, o la educación. Pero todos los días hay un artículo sobre que el sistema de pensiones hay que reformarlo y que está en peligro. Y esto podría verse como una cosa mala, pero es por el hecho de que hay poderosos intereses económicos y financieros detrás de este planteamiento. Estuve no hace mucho en una jornada con gente del sector de la banca y tal, hablando también de edadismo, y claro, ellos lo que ofrecen es una panoplia de soluciones a este problema, que van desde los planes privados de pensión hasta las hipotecas inversas, ante los fondos de inversión prejubilación, entre otros muchos posibles intereses que hay detrás de esto. Y yo quiero arriesgarme y decir cosas también. Y algunas las digo a título personal, pero las voy a decir. Por ejemplo, en el año 86, pues un gobierno valiente pues se dio cuenta de que la sanidad como derecho universal y gratuito para todos no podía financiarse con las cotizaciones de la Seguridad Social, porque no habría habido ni para empezar. Y desde entonces contamos con un sistema público de salud que se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado. En el caso de las pensiones, parece que está costando más trabajo admitir una cosa que un gran compañero nuestro, que fue director del INS, Fidel Ferreira, comentó ya hace casi 20 años, y es que las cotizaciones habrá que complementarlas con los presupuestos generales del Estado. Esa es la única solución, y por eso tenemos que luchar también, porque no se nos diga nunca que como no llega con las cotizaciones, pues no van a rebajar las pensiones o las van a eliminar directamente. Actualmente, las personas de 65 y más años representamos un 20% de la población española. Y para el año 2050, se ha dicho por aquí, representaremos un 30% de la población española. Por tanto, somos un colectivo muy atractivo para las entidades financieras, pero también somos un colectivo muy atractivo para los gobiernos y los partidos políticos. Y entonces pues tendremos que ser lo suficientemente hábiles para pedir y para exponer cuáles son nuestras necesidades y nuestras dificultades.
Tercera idea. La práctica discriminatoria, el edadismo en personas mayores se da en 3 niveles, que están muy bien recogidos además en el vídeo. A nivel macro institucional, a nivel meso, dicen, o medio, o interpersonal, y a nivel micro. En el macro, en el ámbito laboral, la vejez empieza antes, empieza a partir de los 50. Y es muy preocupante, no voy a venir yo aquí a dar datos que conocéis mucho mejor que yo, pero ¿cuál es el paro entre los mayores de 50 años? Hay casi 1 millón de personas, y eso a pesar del crecimiento que ha habido del empleo, y lo que es parados de larga duración, dependiendo del sexo, andamos en torno al 50%, las mujeres un poquito más. Hay factores que pueden vincularse a la escasa formación o al hecho de que si está mucho tiempo en paro pierde capacitación, pero hay también por parte de las empresas muchos prejuicios a contratar o a mantener en el empleo a personas mayores. Yo voy a decir algunas situaciones discriminatorias. Nosotros en el Observatorio de Edadismo de la Fundación hacemos anualmente unos informes sectoriales donde reflejamos en qué situación están los derechos de las personas mayores en ese ámbito. Lo hacemos con encuestas y con datos. Son coordinados por Fernando Flores, un catedrático de la Universidad de Valencia, y incluyendo opiniones de profesionales y expertos, pero también de los interesados. Entonces, en el ámbito laboral, tenemos rechazo de las personas mayores y también, cuidado, de las administraciones para los ascensos, mientras se promocionan trabajadores más jóvenes con menor cualificación y experiencia profesional. Despidos de trabajadores más mayores cuando hay reducciones de plantilla, esto lo sabéis de sobra. O comentarios e insultos, Marisa lo ha dicho también, relacionados con edad en el centro de trabajo. Yo pongo ejemplos, a mí me gustan mucho los ejemplos. Está muy mayor, ya sabes, está pajarito, se ha quedado obsoleto, no se maneja bien con el ordenador. Estos son algunos de los comentarios. O cuando no, lo que viene acoso laboral es más burdo, que es asignar a personas de mayor edad unos objetivos en el trabajo más altos que lo que, con la intención de que se desmotiven y pidan la jubilación o la prejubilación. Y mayores dificultades de acceso a la formación. Cito solo unos pocos. En el caso de los funcionarios, fijaos que desde el año 2014, aunque nosotros tenemos derecho a prorrogar hasta los 70, y ahora se está debatiendo en el Parlamento una enmienda que lo alargaría, bueno, dentro de una ley que no creo que salga, pero ahí está, hasta los 72, pues desde el año 2014 de las estadísticas del Registro Central de Personal hemos desaparecido y estamos sustituidos por una categoría que es 64 y más, con lo cual no sabemos cuánta gente prorroga, ni si la prórroga supone que se les desciende de puesto o se les trata como jarrones chinos, con la idea de que se vayan. Por tanto, es un dato. Yo en su momento, cuando estaba en activo el año pasado, lo pedí ese dato a Función Pública y se me dijo, así con un par, como se suele decir, que lo pidiera por el portal de transparencia por derecho de acceso. Y no lo pedí, porque siendo yo funcionaria de la Secretaría de Estado, ¿cómo voy a ir metiendo el dedo en el ojo al secretario o secretaria de Estado que estuviera en ese momento? Que no es el mismo que hay ahora. Es un ejemplo de edadismo en la administración. En el ámbito de la sanidad, lo habéis dicho, es que traía de ejemplo de exclusión de las personas mayores en numerosos programas públicos de promoción de la salud y cribado de enfermedades, y traía el ejemplo de los 70 años, que no es único de esa comunidad autónoma.
demás sitios. O el trato discriminatorio, como que si no hay sitio, a quien ubican en los pasillos es a las personas mayores, o se establecen prioridades de atención en torno a personas más jóvenes para hospitalizaciones, urgencias, digo todo lo que hemos detectado, que no será en el 100% de los hospitales como es natural. Acceso a UBI, UCI y unidades coronarias. También hemos detectado rechazo histórico inicial a la inclusión de mayores en programas de diálisis crónica, dificultades para su acceso a técnicas diagnósticas complejas y caras, limitaciones para el acceso a determinadas formas de cardiología. A ver, no voy a seguir por aquí porque no me gustaría que nos fuéramos todos con mal rollo esta tarde, pero si empiezo a leer las especialidades médicas y las técnicas de las que estamos excluidos, pues no vaya a querer poneros malos, cosa que va a ser muy bueno, desde luego. Pero sí quiero dar algunos datos del tema de la insuficiencia de geriatras. Por ejemplo, según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, España tiene 16 especialistas por cada 100.000 habitantes mayores de 75 años. Y la implantación de servicios, ahí sí que es desigual en las diferentes comunidades autónomas. Y ya si nos vamos al ámbito de la sanidad privada, pues ya sabéis que los mayores somos rechazados para la suscripción de pólizas sanitarias. Ya no es que nos cobren una fortuna, es que no nos quieren. Pero bueno, a mí lo que me preocupa, es que ha salido también en el vídeo, por eso me ha encantado, es la limitación de nuestro derecho a estar informados y a tomar las propias decisiones en materia de salud. Una amiga, no ha salido en el vídeo, pero podía haber salido, una amiga mía de mi edad, de 66, ha ido a una revisión ginecológica hace poco y cuando le dieron los volantes para las pruebas, le dijeron que la próxima vez fuera acompañada de un hijo o una hija para que le pudieran informar en el caso de que le saliera algo. Entonces no sé si os parece normal, pero esta señora además tiene una hija y la tiene en Alemania trabajando, con lo cual esa posibilidad imposible. Luego, no es algo que sale en el vídeo, es algo que sucede todos los días. Y luego hay un ámbito que es a lo que dedicamos el informe del observatorio el año pasado, que es muy preocupante, y es la falta de respeto a los derechos personalísimos de las personas mayores. Me refiero al derecho a la privacidad. Por ejemplo, voy a poner ejemplos para que se vea bien de qué hablamos. Es normal, pero incluso en los propios domicilios por parte del personal de apoyo y cuidado, que se le quite el móvil a las personas mayores. Entonces, es que se pone muy nervioso o muy nerviosa. ¿Esto qué significa? Que pierden las habilidades digitales y que además se sienten solas las personas, se sienten aislados. Esto no puede ser. Otra práctica discriminatoria, sobre todo en el ámbito de los cuidados de salud en residencias y en centros de atención sanitaria, es el no respeto al derecho a la intimidad física de las personas mayores. Por ejemplo, hemos detectado residencias sin puertas, porque claro, es más cómodo al personal para entrar y sacar, meter y sacar las sillas de ruedas o las camillas, y entonces resulta que duchan o asean o les cambian el pañal a las personas mayores a la vista de otras personas. Esto me parece terrible. Actitudes paternalistas. No hay sistemas específicos de prevención y protección contra el maltrato. O sea, sale 016 si tú eres una mujer mayor maltratada, pero por ejemplo si eres un hombre no puedes llamar a ninguna parte, no hay servicio especializado. Me hubiera gustado que lo escuchara Rosa, que yo sé que es muy receptiva, pues estas cosas. Y no voy a detallar todos los derechos porque queremos hacer un poquito de detalle, pero sí que voy a hablar de uno
que las personas mayores somos como los ángeles, no tenemos sexo y por tanto no tenemos sexualidad. Entonces, ni por supuestísimo en las residencias, pero es que tampoco en el ámbito de la familia se respeta el derecho a la afectividad y a la sexualidad de las personas mayores. Pues no seremos mayores, pero seguimos teniendo sexo y sobre todo que tenemos necesidad de afecto y de cariño por parte de otras personas. Si nos metemos en colectivos como LGTB, pues entonces ya todavía esto que estoy diciendo todavía es más sangrante. Por último, yo diría de un derecho, es un tema del que hablamos mucho últimamente, que es la vivienda. Entonces, las personas mayores tenemos derecho a decidir dónde, cómo y con quién queremos vivir. No puede ser que como eres mayor, a la residencia. ¿Por qué? Digo esto porque el 82% de las personas entre 65 y 85 años prefieren vivir o envejecer, como lo queramos llamar, en su propio domicilio. ¿Y cuál es el problema? Es un problema económico, que no siempre es posible. Y esto tiene que ver otra vez con las pensiones. A la gente le parece mucho la media de 1.507 euros de pensión media, que si metemos las no contributivas y otros tipos de pensiones, se va a 1.300, pero si tenemos en cuenta lo que es el salario mínimo interprofesional, si tú con 1.500, 1.300, o como cobran muchas viudas, por ejemplo, que no llegan a 1.000 euros, tienes que pagar a una persona que te cuide en casa y te va a costar como mínimo el salario mínimo, pues evidentemente no te llega. ¿Y qué se puede hacer? Pues sé que se pueden hacer muchas cosas y lo que tenemos que hacer es empujar para que se haga. Se puede hacer, por ejemplo, pues soluciones que tienen que ver con las nuevas formas de residencia que se llaman co-living y que las están explotando por mucho dinero entidades privadas o cooperativas. El problema de las cooperativas es que las cosas tardan mucho tiempo y no se resuelven. Eso por un lado. Pero se pueden explorar otras fórmulas. Pero es que además es que puede haber medidas de otra índole. Por ejemplo, de índole fiscal, de índole civil, de índole legislativa. Y voy a poner un ejemplo. El Código Civil y las leyes de la herencia. Si yo mañana me quedo viuda, la parte de mi marido pasa a mis hijas y a mí, si he dejado testamento, me dan el usufructo. ¿Qué quiere decir? Que si yo mañana necesito dinero para pagarme unos cuidados, necesito que mis hijas firmen, porque si no, yo no puedo vender. Y como está tan mal la vida, los hijos no firman tan fácilmente. Les sale más barato convencerte de que te vayas a un centro que firmarte para que tú hagas una hipoteca inversa o vendas en nuda propiedad y puedas sostenerte. O sea, que preferimos todos vivir en casa, pero claro, si no se adoptan medidas de este tipo, como por ejemplo, lo voy a decir claramente, reformar el Código Civil, yo sé que son palabras mayores, que en esta legislatura no se puede, pero son cosas en las que tendremos que ir pensando como sociedad. Se ha hablado del tema de las emergencias. El 65% de los fallecidos en la Dana fueron personas mayores de 60 años, casi llega al 70%. Y no hay protocolo específico para emergencia y protección civil para las personas mayores. Nosotros estamos al habla con Protección Civil y nos gustaría que se avanzara en este terreno. Segundo nivel del edadismo, el que hemos dicho que afecta a las relaciones interpersonales. ¿Dónde se ve más? En el lenguaje, se ha comentado aquí, y luego otra cosa muy llamativa es la publicidad. Por ejemplo, las personas mayores, sobre todo si somos mujeres, pues aparecemos como una
señoras que lo que nos importa es que nuestras croquetas estén más buenas que las congeladas, que usamos compresas para pérdidas de orina, o que tenemos que tomar muchas vitaminas ya para estar sanas y jugar con nuestros nietos. Pero, por ejemplo, no hay un solo anuncio de ropa o de coche o de perfume para las personas mayores. Y yo os pregunto, ¿a qué olemos nosotros? ¿A qué olemos las personas mayores? Lo dejo ahí. Bueno, pues estos son ejemplos de ese edadismo a nivel interpersonal con el que hay que luchar. Nosotros ponemos a disposición en Helpage Internacional España una guía para erradicar el lenguaje edadista, que os la podéis bajar de nuestra página web. Ya, y luego está el nivel micro, que es el autoinfligido. Como es tan potente esa imagen, pues yo me lo creo y digo de mí misma, pues como soy mayor, pues ya no puedo hacer esto. Pues como soy mayor, pues ya no puedo viajar. Es que como soy muy mayor, bueno, eso está demostrado que eso es súper negativo, porque eso sí que destruye lo personal, genera depresión y al final conduce al aislamiento, a que no salgas a la calle, a que no cuides tu imagen, a que no estés donde tienes y como quieres estar. 3 reivindicaciones de mi fundación y con esto acabo. La primera, la ha dicho Marisa. Llevamos años peleando por una convención internacional de derechos humanos de las personas mayores. Vemos con buen agrado el hecho de que se haya constituido un grupo de trabajo. Queremos que ese grupo desarrolle procesos participativos para que se tenga en cuenta nuestra voz, y por primera vez contamos con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores para ese empeño. Eso mismo a nivel nacional. También me hubiera gustado que me hubiera escuchado la secretaria de Estado. Queremos una ley integral de protección de los derechos de las personas mayores, que sería la traslación al ámbito nacional de lo que se está trabajando en el ámbito internacional, y que estén ahí los temas de dependencia, de cuidados, los que puedan afectarnos, temas de servicios sociales, pero sobre todo que estén nuestros derechos y nuestra manera de que se nos garantice la efectividad. La segunda reivindicación gorda. Bueno, la segunda reivindicación gorda tiene que ver con el ámbito institucional. Nosotros necesitamos que se reconozca nuestra heterogeneidad y que se reconozca la inclusión del criterio de edad en las políticas públicas, igual que hay criterio de género, porque se incorpore también el criterio de protección de la edad, y que se pase, como decíamos, de un enfoque basado en servicios sociales a un enfoque de derechos. Y voy a poner un ejemplo de lo que pedimos. Por ejemplo, el DNI, a partir de los 70, la caducidad es 9999 y no lo puedes renovar. Muchos de nosotros viajamos. Hay países que te piden documentación en vigor con X meses. Entonces, claro, meten ahí 9999 y sale como si tu pasaporte o tu DNI fuera falso. Eso, queremos preparar alguna iniciativa, pero se lo hemos pedido también al Ministerio del Interior, que eso lo tienen que revisar. Igual que hay que revisar la participación en las mesas electorales. Me parece bien que quien no quiera no participe y lo alegue, pero no está bien que a partir de los 70 no puedas ejercer tu derecho a estar en una mesa electoral. Son cosas que le comentamos recientemente en una reunión que hemos tenido con el Ministerio del Interior y que pensamos que hay que ir solucionando. Pero he dicho esto porque tengo la reunión más fresca, pero podía decir otras tantas políticas públicas. Y finalmente, pues el tema de sensibilización social. No voy a asistir porque veo que compartimos plenamente el enfoque
de UJP y de la UGT, lo cual me gusta muchísimo, y junto con otras organizaciones sociales. Pero yo creo que la sensibilización aquí es muy importante, porque muchas veces en todo lo que son relaciones interpersonales, lenguaje, la gente no lo hace con maldad, lo hace porque nadie le ha dicho que eso se dicta, llamarnos abuelos, llamarnos tal. Por tanto, la sensibilización es muy importante. Y nada más, mira, daros las gracias y invitaros al foro Vivir Más, Vivir Mejor, que mi fundación, Helpage Internacional España, hace este año en Avilés. Es la 9ª edición, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, y que inaugurará el presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la alcaldesa, nuestra querida Maribí, y que contará también con un vídeo que me ha comentado la Secretaría de Estado que nos va a mandar. Así que estáis todos invitados, porque se puede ir presencial, es gratuito, pero se puede uno inscribir online. Tenemos ya 350 personas inscritas, la mitad o así presencial y la otra mitad online. Pero bueno, os podéis inscribir y si os apetece, pues escucharnos un ratito. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos. A mí me ha encantado escucharos y tengo que reconocer que he aprendido muchas cosas y me he acercado a un tema que a veces por desconocimiento, lo que tú comentabas antes, necesitamos más sensibilización, pues cometemos errores a veces sin ser consciente de ellos. Y ya sé que todos tenemos ganas de dar una vuelta por Madrid, pero me parecen dos ponentes excepcionales y entonces tenemos la oportunidad, nos han aceptado ellas, que podéis hacer preguntas o alguna reflexión, compartir algo que queráis. Si quieres acercar, te llevan un micro. Ya. Buenas, soy María José de Baleares, Políticas Sociales y Baleares. Cuando estaba la compañera dando los datos, que ha dicho 16 geriatras por cada 100.000 habitantes, yo me he puesto a contar. De profesión soy enfermera especialista en geriatría y conozco un poco lo que habéis comentado. Resulta que tenemos un pediatra por cada 1.096 niños y la Sociedad Española de Pediatría y todos los padres y madres hay una guerra tremenda porque se necesitan más pediatras. La población de niños es menor. Es decir, las políticas que decimos, ¿por qué no se forman más médicos especialistas en geriatrías? ¿Por qué no se dotan a las empresas públicas de salud de más enfermeras especialistas en geriatría cuando es la población? ¿Por qué no hay un geriatra en cada centro de salud? Si ya hay pediatras, bueno, muchos son médicos de familia que hacen funciones de pediatra. Esa es otra. Pero es que los conocimientos del médico de familia sobre geriatría no son suficientes. Por eso muchas veces a las personas mayores, pero eso ya veo la práctica de mi madre, las llevan como pelotitas de especialista en especialista, de especialista en especialista, cuando un geriatra podría resolver muchas situaciones y marear menos y costar menos. No sé, ya no voy a dependencia, ya, no sé, es que hay tantas cosas por mejorar, pero en tantos ámbitos, el acceso a las administraciones públicas. Mi madre tiene que depender 100% de mí para solicitudes, instantes y demás, porque la mayoría de cosas son telemáticas. Es que no sé, es todo. Sí, gracias por la consulta y por la reflexión que has hecho y que compartimos. Yo no sé si Dolores puede darte una explicación de por qué puede estar pasando esto. Nosotros, los informes que hemos hecho, estamos 100% de acuerdo con lo que tú has comentado, porque al final, además, es un coste muy, muy gordo para la sanidad, porque al final
de esa procesión de médicos, de medicina general, internista, especialista en esto, es la polimedicación y el no seguimiento además de los efectos secundarios de toda esa medicación, que cada uno te manda la suya y no hay un geriatra que lo coordine. Lo estamos pidiendo, naturalmente, como está diciendo. En cuanto a acceso a las administraciones públicas, pues sí. Bueno, te hablo un poco de mi vida pasada en 2024, pero ya se hicieron unos grupos de trabajo, se estaba pensando, aunque algunos servicios sí que lo tienen, en establecer una cita preferente presencial para las personas mayores, y yo francamente no entiendo por qué se está demorando tanto el tema, que si hay que hacer un decreto, que sea una ley, si eso es bajar y poner un cartel de 12 a 1 se atenderá, porque es verdad que las personas mayores no somos analfabetas digitales, aunque somos el grupo de edad, pero porque nos meten en ese saco de 60 a 90 y mucho, que los últimos grupos de los más mayores no los valoran siquiera en términos de brecha digital, pero claro, con la edad, si llegamos a ser muy longevos, no es que fuéramos analfabetos digitales, es que perderemos nuestras habilidades, igual que se pierden de movilidad o de cualquier otra cosa si viven muchísimos años. Entonces lo estamos pidiendo y estamos ahí intentando que la atención no sea solo presencial, sino que sea multicanal, que sea telefónica y que sea también presencial. Y en el caso de presencial, que haya que no tengas que pedir cita previa, que sea preferente con un horario amplio para que cualquiera nos podamos ir. Bueno, la verdad es que yo lo he dicho y es un poco, yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer, porque como ha dicho Lola, efectivamente si esperamos que una ley regule todas esas cosas, lo llevamos un poco mal, pero sí que podría hacerse una estrategia que recogiera todas esas cosas que reclamamos, porque no es solo eso, es que es verdad lo de los geriatras, pero es que, no sé si sabéis, yo como tengo un poco más de edad que Lola, algunos años más, pues no puedo pedir un crédito para comprarme nada a más de 70 años. Lo digo porque son ejemplos de los que no he hablado. O sea, si me quiero comprar una lavadora, o sea, cualquier crédito, un coche, por supuesto, tiene que firmar mi hijo, que yo le dije recientemente al vendedor de los coches, dije, pues mire, es que mi hijo es mucho menos solvente que yo, no sé, usted verá lo que hace, pero esto es así como os lo digo. Pero es que no puedo alquilar un coche en muchas casas de alquiler de coches, pero es que me han quitado 20 kilómetros, ya no puedo ir a más de 100, no puedo ir a 120 por las carreteras de 120, por una mala gestión de los chiringuitos donde te renuevan el carnet de conducir. En fin, hay tantas cosas y que dependen muchas veces de quién gestiona estas cosas. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en la administración pública, que yo sepa, ya se ha establecido la posibilidad de que los mayores utilicen la vía digital, pero también la presencial, la pueden reclamar. En los centros del Ayuntamiento de Madrid, incluso aunque sea el Ayuntamiento de Madrid, también puedes, si tienes más de 65 años, ir sin cita previa. Pero depende mucho de eso, y también se ha dicho aquí, es decir, se trata de que se haga una cosa unificada, una estrategia intersectorial no sería tan difícil, y es una pena, efectivamente, es que no sé de qué ministerio dependería hacer esta estrategia. Es posible que el de Derechos Sociales, que la Secretaría de Estado lo tuviera en cuenta, porque para aprobar eso no hace falta ir al Congreso y aprobar como si fuera una ley. Porque de verdad, Lola y yo lo sabemos, porque hemos asistido las dos a las jornadas que se hicieron en el Parlamento Europeo por su organización, y ya nos dijo la experta que trabajaba para Naciones Unidas, que aunque se ha constituido ese grupo de trabajo para hacer la Convención Internacional, un mínimo, con mucha rapidez, de 5 años. Si a eso luego le echas que se haga la directiva y luego la ley interna, los aquí presentes nos hemos muerto. Entonces, yo creo que tendremos que insistir en esa línea, porque ejemplos hay
cientos. Es verdad que los de la salud son como más dolorosos, pero es que hay otros de la vida diaria que a mí me ponen fatal. Y supongo que a vosotros, si lo habéis sufrido, te dan ganas de montar el numerito en el sitio donde te están tratando de esa manera. Así que os animo a que vayamos montándolo para que nos escuchen, porque si no, lo llevamos un poco crudo. Gracias. Vamos a, si alguien más quiere preguntar, pues luego llegar a una conclusión final. Sí.
Gracias a ti, compañera. ¿Cuántas quedan? Más que nada, a mí no me importa estar aquí todo el tiempo, pero no sé si cierran la escuela. ¿Cuántas personas más querrían? ¿4? Las 4 que hay. Si os pido, y no lo he hecho hasta ahora, un poco de brevedad. Muchas gracias. Ah, perdona, 5. Disculpa, compañera. No. Muy sencillito y muy rápido. Hablando de la brecha digital, a ver, me dais dos opciones. Una es me manejo y entonces me hago mis cosas. 2, la opción presencial. Pero es que yo creo que la opción presencial no está bien definida. Yo voy a decir por qué. Porque las personas mayores podemos aprender. Y como podemos aprender, si cuando yo voy a que me lo hagan, en vez de hacérmelo, me explican y me dicen cómo, la próxima vez yo seré capaz de hacerlo y no necesitaré que esté nadie allí para atenderme. Entonces, simplemente eso. Gracias. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Pedro de Cataluña. Yo quería hacer 2 puntualizaciones muy breves, y voy a ser breve. Una, has hablado de la ley integral de personas mayores. En Cataluña llevamos desde el año 2016 intentando que se haga una ley de personas mayores. De hecho, en abril ya en la anterior legislatura ya se estaba en el Parlamento de Cataluña y ahora como hubo elecciones, se ha vuelto otra vez a inscribir en el Parlamento de Cataluña y yo creo que en breve plazo tendremos una ley de personas mayores en Cataluña. Y desde la UJP, yo he escuchado ya muchas veces que también vamos por una ley de personas mayores, ley integral. Yo creo que ahí podemos trabajar y seguir trabajando. Y otra puntualización es que tenemos que estar muy atentos al tema que hay, que lo habéis dicho, que es la lucha intergeneracional en el tema de las pensiones, que nosotros tenemos unas pensiones brutales y los jóvenes no. Pues tenemos que estar muy atentos. No hace mucho el Observatorio Social de la UJP que da los resultados, el 60% está en pobreza o severa pobreza. Y de ese 62%, la mayoría son mujeres, casi el 70%. Eso quiere decir que está por debajo de los 1.200 euros. Más del 60% de las pensiones. Y eso hay que decirlo alto y claro. Gracias. Gracias. Buenas tardes, soy Maru de Madrid. Quería en primer lugar felicitar a las compañeras, aunque no hay mucho tiempo, no quiero consumir el tiempo en eso, pero creo que han sido 2 grandes intervenciones. Y me quería referir a una cuestión concreta que también decía lo mismo el compañero, y es hay una ofensiva clara que se está intensificando y que a diario la estamos ya viendo, como es aparentar o tratar
Perdona, has dicho a los jóvenes queriendo decir a los jóvenes. Sí, jóvenes menores de 30 años, una juventud muy peculiar, pero quiero decir donde esas personas ya tienen en un porcentaje elevado medios económicos y por lo tanto no hay razón para una discriminación por edad. Es un problema de la estadística y esto me sirve de medida para otros comentarios que tienen que ver con la estadística. La administración en general, por comodidad, aplica criterios estadísticos al sacar las normas y poco tiene que ver ese criterio estadístico con la realidad. Por ejemplo, un minero se jubila a los 40 y tantos años y por tanto no se va a hacer un planteamiento de jubilaciones a partir de los 40 y tantos años porque se jubilan los mineros. Es decir, es la edad más otra serie de circunstancias. Eso es lo que entiendo que hay que tener mucho cuidado, como por lo tanto el comentario que ha hecho Marisa respecto al inserso, etcétera, que en el fondo hay que tener cuidado porque hay un problema no de discriminación por edad en ese caso, sino porque es una política que tiene que ver con un sector de la sociedad que nada tiene que ver con la edad, que es por la edad y otras circunstancias. Es decir, yo creo que una de las mejores políticas, tendremos ocasión de hablarlo con la directora del INSASO mañana, pero una de las mejores políticas que se han hecho es conseguir rentabilizar los hoteles de muchas zonas de España, zonas turísticas, con la gente que podía ir en esas fechas, que eran la gente de más edad. Perdona por esta expresión. Gracias. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Maribel, vengo de Andalucía. Quería sumarme a las felicitaciones a la mesa por la cantidad y calidad de información y de ideas que nos habéis facilitado en tan poquísimo tiempo. Yo quería incidir en dos ideas que habéis marcado encima de la mesa. La primera, la necesidad de sensibilizar a la sociedad en general, de ser más sensibles, más considerados, tener mayor educación respecto a las necesidades de las personas mayores. Y qué curioso cuando habéis comentado que como colectivo las personas mayores son un colectivo muy curioso. Qué curioso que entidades financieras, bancos y centros comerciales ya se estén poniendo las pilas y estén dando un trato preferencial, horas completas, no hacer cola respecto a las personas mayores. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que en el futuro tenemos que incidir sobre todo en la organización, en organizar todas estas reivindicaciones que son de justicia y en llevarlas a los centros donde se toman las decisiones. Y por eso quería agradecer expresamente la cantidad de ideas que se han emitido. Muchas gracias. Pues sí que pido brevedad a Marisa y a Dolores si quieren hacer una última conclusión. Se han mandado muchos mensajes, creo, a la UJP, a Anatolio, por si quieres decir algo, le veo ahí y tal, y supongo que la Vicesecretaria General Nora Navarro pues habrá cogido nota de todo. Si queréis de todas formas decir algo muy breve, solo faltaba. Y decir que existe una organización, que la conoceréis, bueno, RUGE, que también es verdad que hay un futuro en la UGT y en un futuro, es jóvenes, entonces yo creo que ahí, por la compañera que hablaba, yo creo que sí que va a haber gente y la UGT está dando un valor a los jóvenes y le están empujando fuerte, yo creo. De esto hablará Lola, que también lo lleva ella. Sí, yo respondo directamente a Maru porque lo sabe Anatolio, desde luego, y supongo que también Lola, que el mes que viene, a finales de mes, vamos a participar en unas jornadas que son entre RUGE y la UJP, porque, 28, 29 y 30 en Valencia, exactamente. Entonces, es que, claro. Además, efectivamente, nos vamos a manifestar también. Entonces, es que es verdad que eso es, yo he hecho referencia a cómo está la derecha aprovechando la lucha intergeneracional. Entonces, es que no lo podemos consentir. Y es verdad que en muchos jóvenes está calando la idea de que somos unos privilegiados los mayores, y esto hay que combatirlo. ¿Cómo se puede combatir? Han preguntado a alguna gente. Hombre,
Desde el sindicato, sin duda, para eso estamos ahí, pero también desde los partidos políticos y reivindicando, como se ha dicho también, creo que por Lola, un porcentaje de mayores en las listas electorales. ¿Cómo no? Se ha hecho con las mujeres, hagámoslo con los mayores. Somos 9 millones de pensionistas. ¿Cómo no vamos a poder lograr que se escuche nuestra voz? Pero la forma de que se escuche nuestra voz es que hagamos nuestro voto y nos manifestemos en todo nuestro entorno. Ya no me enrollo más, porque creo que es muy tarde para los compañeros que están trabajando. Como quieras, Lola, Lola. No, yo solamente iba a decir que he tomado nota de las aportaciones. Nosotros como fundación, pues todo lo que nos queráis decir, tanto en el Servicio Estatal de Atención a Mayores como en este tipo de iniciativas, porque, por ejemplo, el tema de la brecha digital, da para una jornada entera, pues que no sé si va a haber alguna ponencia. Y es verdad que los mayores aprendemos a pasos de gigantes, pero también es verdad que ya hay un momento en eso que la OMS llama ancianos longevos, que no es un problema de que no sepan manejar el ordenador, es que a lo mejor ya ha perdido cualidades de visión, de utilizar las manos. Todo eso en la jornada a la que se ha referido Marisa del Parlamento Europeo, hubo también, ¿verdad, Marisa?, aportaciones muy interesantes de una fiscal que intervino contándonos las últimas novedades en tema de incapacitaciones y cómo se hacen esas cosas. Pero bueno, lo dejamos para otra, sea con jóvenes o no, y que muchas gracias por las aportaciones. Bueno, pues ya cierra Lola, nuestra vicesecretaria general, y recordar que mañana a las 9:30 estamos aquí todos y todas otra vez. Ah, sí, te había dado la palabra también, no sabía. O puedes cerrar tú, sí.